en otro episodio más de Mindset Hub. Y hoy sí que lo llevamos a otro nivel. Otro next Sí. level. Porque, o sea, podremos tener invitados aquí, políticos, que empresarios, pero tener a alguien que uno respeta mucho. Claro. Y que cada vez yo le escribo, ¿lo viste? ¿Qué piensas? Porque obviamente es una institución. La palabra institución en una industria, usted se la puede asignar a pocas personas. Y la persona que está con nosotros aquí se lo podemos asignar. La institución de los medios de Puerto Rico, Alex Delgado. Un honor que estés con nosotros. Gracias por venir. Y hoy perdimos todos los seguidores del y por esa introducción. Aceptar la invitación. y ahora todos los seguidores de la izquierda los perdimos. Los que quedaban se fueron. Bueno, quedan 2 o 3 de los que quedaron de cuando entrevistamos a Juan Dalmao y a... No, y entrevistamos a un gran amigo de Alex que vamos a hablar, Manuel Natal. y a Natal. Yo no le tengo ningún tipo de sentimiento adverso. Nadie. Sí. Pero es que mira, nosotros, y lo hablamos con Mercader La Diestra, o sea, ha sido la entrevista más complicada para nosotros, fue Manuel. Y fue por Manuel. O sea, yo sé que obviamente tu experiencia de reportero y de periodista es inmensa. ¿Sabes que cuando uno graba con una persona, crea un vínculo? ¿Sabes? Porque mucha gente ve, pues grabaste 1 hora, pero quizás tardó un montón más. Y yo sé que a ti te ha pasado que has creado vínculos con personas que entrevistas y se nota en el aire. Pero con Manuel no hay break. O sea, él llegó y ahí estaba él y aquí ustedes no van a pasar. Sí, yo no, cada figura pública tiene su personalidad, ¿no? Y en el caso del licenciado Natal, yo no recuerdo haberlo entrevistado. Pero obviamente por lo que uno ve y uno escucha de sus entrevistas, es una persona o una figura que si tú no piensas como él, tú eres menos. Él es el intelectual, sí. Él es el que sabe, y cualquier cuestionamiento que tú le hagas, aunque sea una cuestión, un issue político, se lo toma personal. Y entonces, tú allá y yo acá, y por lo menos es mi impresión, ¿verdad? De él, lo digo porque lo he escrito anteriormente. Es una persona narcisista, sí. Enamorado de sí mismo, en términos físicos, políticos, ideológicos, intelectuales. Él se admira mucho. Tiene un nivel de autoestima bien saludable. Y bueno, yo creo que el pueblo le pasó factura. Perdió por más votos. Perdió por más votos después de revolú que hizo. Y de hecho, desde las elecciones, fuera de lo que es su cueva en X, en Twitter. Sí. Por lo menos yo no lo he visto. Desde el exilio de España cuando se acabaron las elecciones. Sí, por eso, pero que no lo he visto, por ejemplo, Juan Dalmau ha ido a Pelotadura, sí. ha dado entrevistas en Noti1, ha estado, tú sabes. Y Manuel Natal, pues, donde único se siente seguro es en sus redes sociales, donde él dice lo que dice y nadie le cuestiona. Y tiene bloqueado un montón de gente. Y yo creo que se demostró que al fin y al cabo la líder máxima de lo que quede del partido es Ana Irma Lacey. Sí, y Manuel es una persona, ¿verdad?, inteligente. ¿Sabes? Una cosa no le quita la otra. Claro. Yo no puedo ser quizás como él. ¿Sabes? Yo, aunque tenga diferencias con él, le reconozco que es una persona inteligente. ¿Sabes? Estudia en Estados Unidos, ¿sabes? Tiene academia, tiene experiencia política, quizás entiende que tiene más capacidad en términos de estrategia política que otras figuras, pero yo creo que lo que pasó entre el PIB y Victoria Ciudadana, pues demuestra que está crudito todavía en eso de estrategia políticas, pero eso, vuelvo y te digo, es una impresión mía. Cuando tú tienes ya meses de las elecciones y te sacan o te quitas o whatever de ser presidente de la colectividad, habían ya, ¿sabes? Cuando el río suena es porque agua trae, pero no vinimos a hablar de Manuel Natal. Mira, vamos a mencionar un par de nombres. Vamos a hablar de la institución que es no digas eso. Guapa Radio, Cadena Radio, ¿qué más? Uno Radio Group, Noti1. O sea, Metro, Vocero, Tele 11, Univisión. Y próximamente News PR, donde voy a estar escribiendo mis columnas. De hecho, una de las columnas que se van a publicar próximamente
es basada en una entrevista que ustedes hicieron aquí sobre el Grupo Esencia, así que Coño, gracias. ya tendrán la oportunidad de leerla. Gracias por la reseña. Estamos súper honrados ahí Sí, de bueno. que... Y no solamente eso, que estábamos hablando antes de empezar, que Alex es una de estas figuras que bien pocas por ahí, polifacético en los medios, que quizás no sé si tú, aparte de eso, tienes otras, de seguro tienes otros talentos, obviamente atléticos y No, eso. maratonista, se corre. Que eso, para ser maratonista hay que tener un mindset y una disciplina increíble que tiene que ser parte, y queremos hablar de eso también, bien importante para nosotros. Pero, ¿cómo tú has dominado desde tenías ahí el periódico regional El Expreso? Quiero que cuentes un poquito de cómo ¿Dónde llegaste es eso, ahí. Alex, El Expreso? ¿Qué ¿Dónde edad es eso? tenías ahí, Alex? Eso fue como, no sé, 2004 aproximadamente, 2005. Es una oportunidad que me dieron de escribir artículos, ya fuera de entrevistas que hacía o de cualquier otro Pero esto es un tipo de periódico comentario. regional. Es un periódico qué regional área? que cubre el área de Toa Baja, principalmente wow. lo que es Toa Como La Baja, Semana en Ventana. Cabo. Como La Semana, Correcto, como el Oriental. exactamente. Sí, sí, y tiene un alcance, ¿no? En su región, pero yo no me acordaba de eso, pero sí. Nosotros Sí, hacemos yo escribí buen en el research. Expreso. Yo escribí en el Expreso y le envío un abrazo a Fred donde Ahí y a está. su O sea, esa fue tu familia. primera oportunidad. En prensa escrita, sí. Sí. Prensa escrita, escribiendo artículos, sí. Pero ya habías estado en la radio. Sí, Tú empiezas en la radio. Yo comencé en la radio en el 99, 1999. Wow, súper. En televisión, en algo fijo como tal, entré en Jugando Pelotadura, creo que fue 2009, 2010. Yo llegué a Pelotadura en el segundo programa. ¿Que estaban dónde? Estaban en... Era en la iglesia en el canal de la iglesia Fuente de Agua Viva, Ah, Fantagua Ok. Viva. en Carolina. Ok. Y entonces en ese momento estaba Ferdinand, estaba Mili Méndez y Wow. estaba Jay Fonseca. Y ¿Estaba Jay Fonseca? Estaba Yo no me Jay. acuerdo de ese sí. programa. Es que yo llegué al segundo programa, Jay estuvo en ese segundo programa, participamos los dos en el tercero y entonces él se fue. ¿Y qué versión de Jay tenían ustedes? ¿La versión que peleó con aquella vez con Evelyn San, con Evelyn No, Vázquez? no. Fue antes Ok. de eso, sí. Y entonces de analistas estaban Kikito Meléndez y el licenciado Roberto Fuentes. Wow. Eso fue en 2009, 2010 Y aproximadamente. ahí entraste solamente a... Lo que estoy haciendo hoy, Lo que estás haciendo prácticamente. hoy. Excelente. Digo, en ese entonces no había tanto entrevistado, Ok. ni tantos paneles. Era un programa quizás un poco más reducido en tiempo, donde escogíamos temas y los discutíamos, Ok. los desmenuzábamos y lo analizábamos entre nosotros mismos. Alex, y nosotros probablemente Mindset Hub entre los titulares. ¿Cómo es ese mindset que tú llevas, por ejemplo, cuando estás por la mañana en Noti1, cuando estás en Pelota Dura en el programa en vivo, cuando estás escribiendo o cuando estás básicamente backstage, porque obviamente tuviste un tiempo en el Canal 4 que era el Big Boss allí. ¿Cómo fue ese mindset? ¿Cómo lo diferenciaste en cada etapa o profesión de tu vida? Yo creo que en cada espacio en el que yo estoy, ya sea prensa escrita, radio o televisión, yo juego un rol distinto. Ok. En Noti1, aunque soy director de programación y trabajo más la parte de programación administrativa y todo eso, mi participación pública en el programa Sin Miedo es más de tirarle la bola, tirarle la puya a Carmelo Ríos, que está en el programa, o Alejandro García Padilla, Carmelo le dan puyarlos duro. para que ellos Bueno, pero a peleen, Carmelo le dan duro. bulear a Carmelo, pegarle bellones a Alejandro, ellos también a Alejandro mí. se prende así, ¿verdad? Es un programa. Se enciende. Es un programa bien interesante porque nosotros analizamos las noticias y lo que ocurre día a día, pero entre chistes Sí. y es bien coloquial. Es un Por programa eso te hago bien la pregunta, coloquial. porque ese Alex que yo escucho por la mañana de radio es muy diferente al Alex que entonces veo En televisión. en la televisión. noche en televisión. Por ejemplo, o sea... Pero espérate, televisión como lucha libre, Alex. No, Hay un poquito, bueno. hay algo dramático, ¿sabes? Todo depende. Bueno, todo lo que surge ahí es real. Claro. Ahora, en mi caso, yo soy de las figuras que no me tomo las cosas personal. Yo Claro. cuando me cuestionan o ustedes ven lo que puedan percibir como un ataque a mi trabajo, a mi figura o lo que sea, yo realmente no lo tomo personal. Se apagan las cámaras y yo pues o me echo a reír. Después saludo si es que, ¿verdad?, la persona todavía quiere saludarme. La última vez fue con Gregorio Matías. Ah, me acuerdo.
Y una vez culminó el programa, él cruzó y me saludó y nos echamos a reír. Y yo, senador, no es personal. Y me dice, no, y de mi parte tampoco. Y nada, y después de eso nos hemos encontrado. ¿Y con Juan? Con Juan Dalmau, porque has tenido no, Juan igual. Juan termina el programa y quizás aún esté con la adrenalina incómodo algo por algún comentario con una pregunta que yo le haya hecho, pero Juan es un caballero. Sí. Juan es una persona... ¿ustedes lo conocen? Bueno, estuve aquí 2 veces y por poco me hace botar pip. Sí. Y Juan va y me saluda y lo que pasa es que a veces me aprieta más duro y otras veces pues me da las palmadas. Depende cuán intenso estuvo y tú tienes el segmento. Y tú tienes un template y una pasta, o sea, de cómo tú te manejas también, porque... Tú sabes que le estás haciendo una pregunta heavy, que a veces obviamente nosotros pues no somos entrevistadores profesionales, pero cogemos esto en serio, tú sabes. Y a veces pues uno va formulando la pregunta, obviamente lo cool de Pelotadura es el formato, ¿no? Que es un formato así mismo, como que aquel dice, tienes un panel que te está, por ejemplo, estaba viendo lo que acaba de pasar, no sé si fue ayer o antier, que llevaron al nuevo secretario de salud, a Víctor Ramos. Y la colega tuya le envía, él dice algo de San Inocencio y le envían un texto, San Inocencio, Víctor, diciéndole, dile esto y ella piensa, y yo digo, esto solamente pasa en Pelotadura, que está cool. Pero cómo tú te mantienes, obviamente, tú sabes que le vas a hacer esa pregunta que va a destruirlo, ¿sabes? O por lo menos a sacar lo que tú quieres sacar de la entrevista. Y tú lo dices como que estás ahí, no sabes. Tú sabes que, curiosamente, esas preguntas así que puedan provocar algún tipo de dinámica de controversia o de tensión o como quieran llamarlo, muchas veces surgen ahí. O sea, yo no. Claro. De hecho, yo no voy con este listado de preguntas por tema. Muchas veces yo llego 10 minutos antes, a veces llego un poquito menos, un poquito más. Y aunque uno tiene una idea de los temas, ahí es que en mi caso yo miro el libreto, veo los invitados y como uno está consumiendo noticias por su trabajo todo el día, pues yo prácticamente con eso ya yo me siento bastante preparado. Puede haber un día que hay un tema que yo pues no me siento tan empapado, qué sé yo, pues entonces reduzco mi participación, pero las preguntas fuertes muchas veces tú no llegas ya con esa pregunta. Nace cuando único, bueno, no cuando único, pero por ejemplo de las pocas veces que si yo llegué ya con más o menos la pregunta, la idea o la base ya hecha, pero durante el programa, por lo que uno va escuchando de los entrevistados, va afinando, va desarrollando un poco más. Fue la vez que Jennifer González anunció su candidatura a la gobernación y ese mismo día iba a participar en el programa la licenciada Zaida Cúcuta Hernández, a quien le envío un abrazo donde quiera que esté y una figura que respeto y quiero mucho. Un libro pero, muy fuerte. Pero en mi trabajo sí, claro. Y ahí uno tiene que hacer las preguntas, ¿no? Y entonces yo recordé que ella había escrito un libro donde había hecho unas críticas muy duras. Claro. Y ese día, pues, ella iba al panel del programa a defender la candidatura de Jennifer González. Y entonces un poco ahí fue que yo dije, ven acá, pero usted fue la que dijo esto y esto otro y esto otro en el libro. ¿Y qué fue lo que usted...? Y entonces, pues esas veces así, pues sí, obviamente... Cuando yo me dijeron, mira, estos son los invitados y veo que viene la licenciada Hernández, pues yo dije que me acordé del libro y dije, pues voy a buscar. Y entonces busqué el libro y las citas y entonces las utilicé. Y son preguntas honestas que quizás cualquiera hijo de vecino por ahí de la calle quiere preguntar eso. Y son preguntas genuinas y válidas, ¿no? Claro. Así que... ¿Y cómo hace? O sea, porque obviamente pues vemos a Alex, la persona que está al frente de las cámaras, pero muchos de tus roles en la parte de atrás, que controla la noticia que va a salir. ¿Cómo hacen un discernimiento si, por ejemplo, no sé si te haya pasado, llega una información de algún político bien fuerte? O sea, algo que sabes que va a ser un tema controversial, que puede afectar la vida personal, la vida profesional, la carrera de esa persona. ¿Cómo tú haces ese discernimiento? Decir, ok, esta información que me llegó, esta confidencia, ¿dónde la saco? ¿Cuándo? ¿Qué research hago? ¿Cómo hace ese trabajo? Si te ha pasado alguna vez con alguien de la política. Mira,
Sí, uno recibe mucha información. Yo llevo desde el 99 en los medios de comunicación, o sea, estamos hablando de 25 años. En septiembre cumplo los 26 años en los medios de comunicación. Y yo he recibido todo tipo de información. Nosotros hemos publicado tanto en Noti1 como en Noticentro, cuando estuve dirigiendo ahí en el departamento de noticias, pues investigaciones. De hecho, una de ellas todavía hay una demanda pendiente en mi contra, pero eso pues podemos discutirlo luego. Muchas veces tú recibes la información y es como yo siempre digo, cuando una persona, pues, a veces te dice, no, pero mira a ver quién te trae esa información, porque esa persona puede tener agenda. Cualquier persona que lleve información a un periodista para ser publicada tiene una agenda. Seguro. Sí. Una agenda personal, una agenda de que quiere que se sepa la verdad. O sea, el motivo, pues, yo no le presto mucha atención. Pero, ahora, sí, para investigar, uno sí tiene que ver qué hay detrás de esto, por qué me lo traen, claro. Que la información sea veraz, sea, ¿verdad? Que uno no vaya a publicar algo y vaya a hacer daño a una persona. ¿Qué checkmarks tú haces como profesional? Mira, decir, por ejemplo, necesito esto para que saque la información. Por ejemplo, cuando me hablaron de los trajes del gobernador Aníbal Acevedo Vilá en aquel entonces, esa fue una historia que trabajamos nosotros en Noti1. A mí me trajeron los documentos, los recibos de la tienda y ese tipo de cosas. Entonces, pues ahí uno fue buscando información y llamaba aquí, esto es correcto, mira, así, no, que, ¿sabes? Tú vas buscando. En esa ocasión decidimos lanzar la información sin tener la quizás versión del exgobernador Aníbal Acevedo Vilá. Y entonces esa mañana cuando salió la información, yo recuerdo que me llama Aníbal José Torres, que creo que era, yo no sé si era secretario de la Gobernación, yo creo que era más secretario general del Partido Popular Democrático. Sí, pero no me falla, yo no sé si fue de la Gobernación también. Sí, me parece que fue, pero en ese entonces yo creo que era secretario del Partido Popular Democrático. Y yo recuerdo que él me llama y me dice, Alex, ¿cómo estás? Bien, mira, es que quiero reaccionar a esa información. Y yo decía, ay, Dios mío, falta que la desmientan o algo, ¿verdad? Y entonces yo dije, no lo voy a tirar al aire, en vivo. Voy a grabar la entrevista y la tiro después. Y entonces cuando grabo la entrevista, que él dice, sí, esa información es correcta, pero esto, pues yo ahí dije, ay. O sea, que voy por el camino correcto. Sí, esa vez pues quizás nos tomamos un poco de riesgo de publicar la información y en efecto era verdad. Pero muchas otras veces, pues, si tú no te sientes 100% seguro, pues uno va quizás a la persona a la cual se está haciendo el señalamiento y le dice, mire, me llegó esta información, quiero su reacción. Y ahí la persona o te da una explicación o te dice no voy a hacer comentarios o te cuelga el teléfono o lo que sea. Cada reacción te va a dar una bandera de... Te iba a preguntar si alguien tiene una reacción bien complicada, como que tú sientas, o sea, la persona se desmoronó frente a ti porque me cogieron. Alex, me cogiste. No he tenido esa reacción. De igual manera, en una ocasión yo recuerdo contra un director o sobre un director de compañía de turismo, nos trajeron una información de viajes exorbitantes. Y entonces cuando yo no tenía mucha información, no tenía mucha evidencia, pues entonces llamé al funcionario directamente y él llegó a mi oficina. Y llegó con un mamotreto así y empezó a explicarme viaje por viaje. Mira, este viaje, esto fue lo que costó, esto fue lo que se hizo, esto fue lo que se logró y y me dio una explicación y yo dije, pues aquí no hay mucho que hacer. No hay mucho que hacer y esa información, pues no, ¿verdad? No. Fue aclarada y no la sacamos al aire. Pero cada caso es particular, o sea, cada historia, investigación que tú hagas tiene sus distintivos y pues cada cual lo maneja como mejor entienda dentro de lo que es la responsabilidad ética de la profesión. Alex, vamos a hablar un poquito de ideología política y un poquito de izquierda y derecha. Obviamente tú
si alguien te ve de acá y dice, pues Alex es más derecha, más conservador, ¿cómo tú te autodenominas? O cómo sabes, yo a veces digo, la gente piensa que todo es blanco y negro y no necesariamente. Uno puede tener unas posiciones en ciertas materias y otras posiciones. ¿Cómo tú, y estudiando en la UPI, ¿verdad? En esos tiempos que no son los de ahora, ¿cómo tú te defines ahora o cómo tú te definiste o te definías cuando eras más joven? ¿Y siempre ha sido más o menos por la misma línea? ¿O? Sí, siempre más o menos, ¿verdad? Me defino un poco más de derecha y digo, y eso no tiene nada de malo. Hay periodistas que son más de izquierda, hay Y lo periodistas sabemos, que son de Sí, centro. Bastantes periodistas son más de izquierda, que ahí tenemos una pregunta también que sí, queremos hablar de eso. pero ciertamente yo cuestiono cosas de derecha también. Sí, O sea, sí. yo cuando toco un tema y yo tengo una línea de pensamiento sobre ese tema, no creo que yo soy el que tengo la razón. O sea, yo a veces lo mismo que yo creo también lo pongo en duda, ¿verdad? O le pongo algún signo de interrogación. Pero yo creo que por mis escritos y por mis expresiones públicas, pues sí, mucha gente puede verme como una figura de derecha y... Bueno, yo creo que también es cuando no tengo ningún problema con eso. Cuando pero- te comparan Claro. contra la inmensa mayoría de los periodistas puertorriqueños, obviamente, pues hay una tendencia siempre hacia el lado de la izquierda. A la izquierda. Pero has sentido que el Alex que empezó hace 25 años atrás, que tenía una idea de la vida, de la sociedad, de todo. ¿Cómo ese Alex ha ido evolucionando? No tan solo por las noticias que has estado, por todas las campañas electorales que has cubierto, los cantazos obviamente de la vida. O sea, ¿cómo tú has sentido que tú has evolucionado en tu idea? Dice, yo hace 25 años atrás, cuando escribí, ¿cómo era? En El Expreso era. Escribí esto en El Expreso y hoy día me siento, lo cojo, veo contra una columna que saqué ahora, yo no, este es otro Alex. ¿O es el mismo Alex? No, yo creo que es más o menos el mismo, Ok. quizás con mucha más madurez. Ok. Quizás antes, como suele ser los jóvenes, ¿verdad? Muchas era veces pelo. creemos que Hasta pelo yo tenía, imagínate. Bucles tenía. Uno cree que lo que uno piensa es absoluto y es lo único, la única verdad. Y todos, yo creo que en algún momento hemos pasado por Sí. eso. Y uno va madurando y entonces uno va abriendo la línea de pensamientos a cuestionar, por lo menos yo pienso así, a cuestionar cosas de las que uno cree o de las que uno, ¿verdad?, piensa que es lo correcto. Y pienso que eso también es saludable, ¿no? Porque si tú no cuestionas incluso cosas que crees, tú no lo cuestionas para contradecirse. Muchas veces tú cuestionas para buscar una respuesta y validar si tú estás en lo correcto o no, ¿entiendes? O tu línea de pensamiento es la que es. Eso no quiere decir que uno sea el dueño absoluto de la verdad, ¿no? Uno tiene que aprender a escuchar esas otras. Parte de la evolución que yo he tenido, pues he aprendido mucho a escuchar cosas distintas en las que uno pueda creer o no creer. Quizás antes uno era un poco más cerrado a brindar la oportunidad de escuchar otras líneas de pensamiento, pero yo creo que eso ha sido más o menos la evolución que yo he tenido a nivel profesional y personal también. ¿Y recibiste algún, qué sé yo, no discrimen, pero te dan de codo algo los gremios periodísticos por tener una línea más de derecha? Lo que pasa es que yo te veo a ti y yo digo, ¿en qué momento un ejecutivo de una de estos dice, pues Alex no es solamente, Alex puede también ser el director de programación, que lo fuiste, ¿sabes? Que tú te sentías parte de los gremios o tú eres un animal diferente? Yo creo que yo soy un poco un lobo solitario. No, oye, y yo no tengo, ¿verdad? Tengo incluso los líderes de los gremios periodísticos, la mayoría los conozco personalmente a nivel de compartir. Ok. Incluso a nivel personal y familiar. Una buena camaradería y eso. Con ellos sí, y los respeto mucho, ¿verdad? Independientemente de que uno pueda pensar un poco distinto
a ellos, pero les tengo mucho respeto y mucho aprecio. Pero ciertamente, por ejemplo, en una ocasión yo recuerdo que una de esas personas que yo aprecio mucho dirigía un gremio y me dice, mira, Alex, de Noti1, a ver si, ¿sabes?, sometan algún reportaje o alguna investigación que hayan hecho para las premiaciones de la organización que se hacen anualmente. Y yo pues como que dije, ay chicos, si es que nosotros, ¿sabes?, siempre que sometemos algo hasta una bobería, nos las pasan por encima. Ya sabía que no iban a ir. Sabían que no iban a ir. Pero está bien, pero creo que voy a consultar con el equipo. Creo que tenemos un buen reportaje de algo que se hizo investigativo. Y si siento que puede, ¿verdad?, competir, pues lo sometemos. Y lo sometimos y nos ganó una bobería de reportaje. Y yo dije, no, mano, olvídate de eso. Y hasta el sol de hoy yo no he vuelto a someter nada. De hecho, yo en 2 ocasiones me gané un premio de los gremios. Yo no sé si fueron los 2 del mismo o 1 y 1. Yo creo que fue 1 y 1. Uno de las PRI, uno de los PC. Uno fue la entrevista de Roberto Arango, cuando Roberto Arango confesó que, ¿verdad?, que era homosexual. Sí. Y la otra fue la entrevista de Ana Cacho. Wow, pero imagínate qué reportaje podían poner por encima de la entrevista de Ana Cacho para ganarle. Nada. No había break. No había break. Te lo ganan porque te lo ganan. Alex, ¿cuál ha sido la investigación más dura que has hecho? Meaning, o sea, que fue un caso que te llegó. Por ejemplo, te doy un ejemplo que tengo, no parecido, pero en una línea. Mi vecino es Domingo Manueli, el pasado secretario de Justicia. Sí. Y yo nunca olvidaré cuando le pregunté, le mando mi saludo porque nos escucha, nunca olvidaré cuando le pregunté, secretario, cuando el caso aquel nene de la nena que violaron bien fuerte en Peñuela, Guayanilla, que el nombre es Barato. Sí, horrible. Eso no fue hace mucho tiempo. Eso no fue hace mucho. Y yo le pregunté, secretario, ese caso, y nunca olvidaré que me dijo, fue tan y tan duro lo que vimos que los policías que investigaron están todos en ayuda psicológica. Porque las fotos, todo es tan grotesco que yo jamás pensé que iba a verlo en mi vida. ¿Tú te has topado con una investigación, Alex, que te haya retorcido por dentro y te haya molestado contra y ha sido bien fuerte para ti trabajar? Que he trabajado personalmente, no. Pero ciertamente que pues he tenido que discutir de alguna manera, ya sea en los programas o en algún reportaje de radio o en alguna columna. De verdad que no recuerdo así. Sí te digo, y acabo de mencionar la entrevista de Ana Cacho. Ajá. Yo creo que esa ha sido una de las entrevistas más impactantes que he hecho en mi carrera periodística. Primero porque era un caso donde murió un niño. Claro. Y murió trágicamente, y al día de hoy ese caso, pues, ¿sabes?, no se sabe a ciencia cierta quién mató al niño Lorenzo. Pero esa entrevista fue bien, me estremeció. ¿Cómo te preparaste, Alex, para esa entrevista? Mano, eso fue tan rápido que como que no hubo tantísimo tiempo ¿Tú la buscaste para prepararse? ¿Cómo fue ese? No, nosotros la habíamos solicitado. Okay. Nosotros acudimos a la primera conferencia que hubo por parte de un grupo de abogados que representaban a Cacho. Y entonces contactamos a uno de los abogados. Y se le solicitó, ¿verdad?, a ver si nos podía ayudar a conseguir una entrevista con Ana Cacho. Él dijo, me encanta la idea, vamos a trabajarlo, y de ahí en adelante como que se enfrió la cosa. ¿En qué punto histórico fue esto del evento? ¿Fue bien cercano? Un mes después de la muerte. Todo Puerto Rico estaba hablando todavía de la muerte del niño Lorenzo y de su madre Ana Cacho. Posterior a eso, hubo otros abogados que entraron al caso, comenzamos a hablar con ellos y entonces nos dijeron, mira, vamos a hacer la entrevista. Y preguntamos, pero mira, no hay ninguna condición. Me dicen, no hay ninguna condición. Pregunten todo lo que ustedes quieran. ¿Y dónde fue la entrevista? Esa entrevista se hizo en el área del señorial. Ok. En las oficinas de unas personas que estaban manejando a nivel mediático la situación, ¿verdad? Representando un poco a la familia
de Anacacho, y es algo que no se puede ¿verdad? Juzgar, porque cuando tú tienes un caso donde es la noticia a nivel de Puerto Rico día y noche, y tú no sabes manejar la cosa mediática, y es un caso mediático, pues ellos habían recurrido a unas figuras para que los ayudara a manejar la cosa mediática. No era tanto para que le hicieran relaciones públicas, porque ese caso era imposible hacerle relaciones públicas. Pero sí un poco para orientarlos de cómo manejar la cosa mediática. Y entonces esas personas tenían unas oficinas en el área del señorial en Cupey, y allí fue la entrevista. Recuerdo como ahora, cuando entró Ana, que pues la saludamos, ella bien seria. Y al principio la entrevista fue bien tensa. Okay. Y fuimos poco a poco haciendo pues preguntas básicas, cómo era el niño, y cuéntame un poco de que ella se fuera soltando y fuera liberando esa tensión y ese pues probable estrés que tenía en el momento. Y quizás nosotros estábamos un poco estrésicos también en el aspecto de que qué va a pasar aquí. O sea, tenemos unas preguntas, no sabemos cuáles van a ser las respuestas. Ella no tiene cuáles son las preguntas, por lo tanto, pues no sabe necesariamente cuáles van a ser sus respuestas. Así que es un momento que para cualquier ser humano es bien difícil. Y aunque esa entrevista se grabó para publicarla posteriormente, esa entrevista se publicó tal cual. Okay. No se editó, no se editó nada. Wow. Se publicó tal cual. ¿Qué impacto tuvo en ese punto histórico? Tú sabes que hace poco yo estaba hablando, no recuerdo con quién, y yo recuerdo que antes de la entrevista, si tú abrías las llamadas del cuadro telefónico Noti1, yo te diría que el 99% de las personas que participaban en esas intervenciones de radio entendían que ella había tenido que ver de una u otra manera con la muerte del niño. Una vez publicada la entrevista, abrimos el cuadro telefónico y una gran cantidad de personas le comenzó a dar el beneficio de la duda. Okay. No fue una entrevista que no tenía ninguna otra intención que tener su versión de los hechos. No era, no estamos buscando ni ayudarla ni nada de esto. Simplemente escuchar qué ella tenía que decir. Y pues cuando abrimos el cuadro telefónico, pues sí nos dimos cuenta de que la entrevista pareció tener un efecto de que por lo menos un sector de la sociedad le dio el beneficio de la duda. ¿Has vuelto a ver a Ana después de eso? ¿O entrevistarla después de eso? No, después de eso quizás nos encontramos casualmente en creo que fue una pizzería en el área de Guaynabo. Nos saludamos, hablamos un poquito y ya. Hace, no sé, un año, creo que fue hace como un año, que me escribió, yo no me acuerdo si fue por las redes sociales o un mensaje a mi WhatsApp, por texto. Nada, ¿cómo estás? Espero que estés bien, y estoy bien, espero que tú también estés bien, y nada, y ¿sabes? Un saludo casual. Quedó en nada. Sí. Pero fuera de eso, no, por lo menos no he vuelto a verla. Wow. Alex, quiero que hablemos de lo que las columnas que escribes y las columnas controversiales que tenemos inclusive yo sé que Rivera Chats inclusive te ha mencionado en sus buenos días. Tuvieron unas interacciones cosas folclóricas. Pero antes de empezar con eso, una pregunta. ¿Quiénes eran tus ídolos o quiénes eran esos modelos a seguir el periodismo? Quizás un Ajovedo, un Ojeda, o sea, tú tenías a alguien que cuando tú dijiste, ok, yo quiero hacer esto también. Luis Francisco Ojeda es primo hermano de mi papá. Ah, mira qué bien. Sí, él es de Jayuya. Ajá. Yo soy de Jayuya. Y él era muy apegado y tenía mucha conexión con mi papá. Mi papá falleció en el 78. Okay. Y posterior a eso, pues Luis Francisco, Luisín, como lo decimos cariñosamente en la familia, él como que se quedó con nosotros. Estos son los hijos de mi primo, ¿no?
primo hermano. Ok. Y entonces, pues, cuando él iba a Jayuya, pues, ocasionalmente procuraba buscarnos, vernos y ese tipo de cosas. En esa época de los 80, Luis Francisco era un estaba rockstar. pegado, Era el pegado, rockstar. Eran pegado. dos personas. O sea, estaba Luis Francisco que todos veíamos y estaba Luis Francisco Luisín que ustedes conocían aparte. Correcto. ¿O era la misma persona? Sí, no. Sí. Era una ¿Cómo persona era totalmente... Ojeda así? Obviamente, yo creo que hasta yo soy así también. Ustedes me ven por ahí y jangueamos y nos damos un palo y cuando yo estoy en televisión, pues soy otra persona totalmente distinta. De hecho, hay personas que me conocen en la calle y me dicen, ay, pero yo pensaba que tú eras más serio, que tú eras más... Y yo, bueno, en el programa lo soy porque, ¿sabes? Tengo que serlo, es mi trabajo. Pero él era así, él era bien, le gustaba pegar bellones, hacer chistes. Qué cool. Y había veranos donde nosotros veníamos para San Juan, mi hermano y yo, a quedarnos en la casa de mis tías por parte de madre. Él es familia por parte de padre. Y entonces, pues, él nos buscaba y nos llevaba para la casa de él en Carolina y nos quedábamos allí una semana. O sea, que... y en ese entonces, como te digo, él estaba bien pegado con Ojeda Sin Límites. Sí, eso es. Ojeda Sin Mucho Límites. no, eso era... Era el Jerry Springer boricua. correcto. No, Y en y ahí ese- pasaron eventos grandes porque Increíble, ahí sí. pasó, Sí. o sea, la pelea aquella de Romero Barceló con y Hernández Agosto. Tú eres épico. embustero. Sí. Tú eres embustero. Que el otro día García Padilla y Leo se fueron al... Ajá, sí. Pero... Lo de Kikajita fue ahí o fue con Cano. Fue ahí, Sí, fue ahí también, fue ahí sí. también. Yo me acuerdo de eso, Kikajita que en no el encontraban Central, los, sí, eso fue los ahí. files. Sí, pero en esa época yo o sea, y lo sigo admirando, pero era el role model era él. Sí. Claro. Era la figura y yo decía, yo quiero ser periodista como él. Mira qué bien. Ah, Qué cool. Y eventualmente con los años, pues, llegué a los medios, me convierto en periodista y he tenido la bendición de trabajar con una cantidad de personas que han aportado tanto y me han nutrido tanto profesional y personalmente. Aparte de Luis Francisco, Luis Penchi, Carmen Jovet, conmigo es, ¿sabes? Como si fuera una madre. noticia. Carmen, Luis Penchi, Guillermo José Torres, Wow. el mismo Quique Cruz cuando estuve en Noticentro, aprendí mucho de él. De los mismos compañeros, incluso compañeros que yo supervisé en algún momento a nivel de televisión, Celimar, Pedro, Luz Nereida, Ya no aguanto más la factura de Luma. Cada mes me llega y me tumba la espuma. Pero encontré la solución que me alumbra. Génesis Solar, energía que zumba. Con Génesis brilla el sol y mi casa tiene flow. Sin apagones, sin temor. Le digo adiós a Luma, por favor. Paneles en mi techo, inversión segura. todo el equipo. Yo tengo una pregunta, no sé si me la vas a Normando. contestar. Yo tengo una pregunta, no sé si me la voy a contestar. Pero tengo una pregunta porque esta es una pregunta como piensa de un fan group y que soy medio tuyo. Bueno, me encontré un pelotero y le hice esta pregunta, pues la tengo que hacer. Yo soy la persona, y me incluyó a mi papá, que nos acordamos cuando llegaste al Canal 4, muchos dijimos, Alex va a poner la casa en serio. O sea, que era una línea bastante tirando para la izquierda, Alex la va a arreglar. Pero tuviste muy poco tiempo. ¿Por qué tan poco tiempo en Canal 4 cuando tenías ese exposure y esa posición de tanta envergadura? ¿Sentiste que ese no era el sitio para estar o qué pasó? Mira, cuando yo me surge la oportunidad de irme a Guapa Televisión a dirigir, primero fui como managing editor y eventualmente pues fui vicepresidente de noticias. El hecho de que me hicieran el acercamiento para irme a televisión era una oportunidad de crecimiento profesional Seguro. y económico, era ambas. Y yo decidí aceptarlo, pero decidí aceptarlo en un momento profesional donde yo había alcanzado lo que tanto había trabajado. Okay. Tenía exposición en radio, dirigía la estación, dirigía y dirijo Noti 1630. Tenía un programa en ese entonces que se llamaba Los Fiscales, Los con Fiscales. el Nicabaño Osvaldo Carlos. Que sigue por ahí ese programa todavía. Sí, pero ese programa nació en Noti 1630. Nació en Noti 1630, Y entonces correcto, nos los piratearon Sí. de otro lado. Sí, cuando hubo aquel en swap que hubo bien interesante. Noti 1 solemos crear programas
Y en la competencia, pues, son más pirateándolo, ¿sabes? Son poco creativos. No, pero fuera de broma, yo me fui en un momento donde yo tenía la columna en Metro, tenía el programa en radio, participaba en Pelota Dura, que aunque en aquel entonces el programa estaba en Ana G. Méndez. Ajá. Ya era un programa que tenía un reconocimiento en la audiencia, porque donde quiera que nosotros nos parábamos nos hablaban de Pelota Dura. Pero cuando yo me voy para Guapa, sí yo sé que Ferdinand ya había tenido un acercamiento entonces de Univisión para mover el programa a Univisión, Canal 11, cuando era Univisión. Claro. Y entonces pues ahí yo decido irme a Guapa Televisión, pero yo estaba donde yo quería y yo estaba donde yo soñé estar. Cuando yo me voy a Guapa es un trabajo que me encantó. Aprendí muchísimo, desarrollé excelente relación con todos mis compañeros, pero básicamente yo no estaba haciendo lo que realmente yo quería y para lo que yo trabajé tanto, que era tener esa cobertura mediática, de tener presencia en radio, en televisión y en prensa escrita. Y aunque me gustaba lo que hacía el trifecta. aunque me gustaba lo que hacía en Noticentro y lo disfrutaba, pero no era lo que yo quería hacer. Claro. Y entonces pues decido, si surgía la oportunidad de regresar a hacer todo lo que estaba haciendo, pues entonces iba a moverme. Muchas veces la verdad, uno tiene, y en los periodistas y en todas partes, uno tiene que seguir lo que le hace feliz. Lo que disfruta al máximo. No es lo que disfrutas, es lo que disfrutas al máximo. Y entonces hacer lo que hago es lo que yo disfruto al máximo. Por eso decidí entonces regresar a lo que era radio, principalmente radio. Me reúno con mi jefe Luis Soto, y en ese almuerzo él se sorprendió cuando yo le dije, mira, yo estoy disponible si me necesita. Pero nada, nos sentamos, llegamos a unos acuerdos y yo decido entonces regresar a radio. Me siento con Ferdinand, de igual manera se sorprendió, pero ¿qué pasó? ¿Por qué te quieres ir? Y le expliqué y lo entendió perfectamente bien. Y me dijo, mira, Alex, oye, tú eres de los fundadores del programa, ¿cómo no te voy a coger para atrás? Así que Ferdinand tenía el programa ya prácticamente, el line-up de panelistas, periodistas montado. Estaba Yolanda, estaba Leo Aldrich, me parece que Denise estaba también, y Zoela Boy. Entonces, pues Ferdinand me coló ahí 1 o 2 días a la semana, yo participaba, hasta que yo no sé si fue, no recuerdo quién fue que salió, que no podía continuar, y entonces pues ahí entro yo nuevamente. Y también cuando hablé con Ayola Virella y Félix Caraballo del periódico Metro, de igual manera me acogieron para atrás, así que yo a ellos les estoy, a todos, a mi jefe Luis Soto, a Ferdinand, a Ayola y Félix, eternamente agradecido por darme esa oportunidad de regresar. Y es lo que he estado haciendo los últimos 5 años, que porque era lo que hacía antes de irme para Telenotícias. Pelota Dura se ha convertido en algo icónico también. O sea, Pelota Dura es un branding. Es el programa televisivo referente. Sí. O sea, todo nace ahí. Por no decir, vamos a poner casi todo para ¿verdad? No ser tan comelón. No, y se mueve muy bien en las redes. Tienen muy buena estrategia de tiene redes. todo. Sí. Pero es un programa que se ha convertido en referente. La gente se entera de las cosas porque lo vienen jugando Pelota Dura. Correcto. Y las cosas que pasan en ese programa pasan en ese programa, no pasan en otros lugares. La química que se nota que tiene con Ferdinand, porque mucha gente quizá ahora ve a Ferdinand y solamente ve a Ferdinand en la parte periodística, pero Ferdinand fue candidato y fue político. O sea, esa transición que él hizo es espectacular. Yo creo que de los pocos políticos que realmente hizo una transición completa, que tú puedes llegar a pensar, se te olvida que Ferdinand corrió para San Juan. Correcto. Sí, y Ferdinand era un político de línea dura. Durísima. Ferdinand era un político de línea dura. Y yo coincido contigo que si no ha sido el único, yo creo que es el único. Completo. Pero si no es el único, es de los pocos que ha podido hacer una transición de la política a un medio de comunicación, hacer un programa
Y como tú dices, la gente... Es más, la gente yo creo que está consciente de su línea de pensamiento. Que yo creo... Ha cambiado. Que yo creo que ha cambiado. Bastante. O sea, Ferdinand es una Creo que persona... si Ferdinand corría esta vez, no corría el mismo partido que está ahora mismo. No, pero Ferdinand obviamente es una figura Espectacular. con una madurez No, y una capacidad brutal. Hoy mi modelo a seguir es Ferdinand, entre otros, pero Y tiene apatía. Es O sea, él habla mentor con temas con y apatía. Ferdinand es un tipo bien humano. Sí. Es una persona que lo que tú ves, o sea, iris what iris. Lo que tú ves en televisión, esa persona humana, esa persona que escucha, esa persona, ¿verdad? Bien empática. Para que tú veas si yo Ese soy es fan. Ferdinand. Para que tú veas si yo soy fan. ¿Dónde fue que no le dieron mayo ketchup? Esa parte no la sé, porque yo no estaba. Yo no estaba. No, y sabe manejar, ¿sabes? Sabe manejar bastante todas las personalidades que Sí. tienes y todas las personalidades de cada uno no personalidad de los políticos, pero cada una de las personas que llega con su pensamiento, su línea de pensamiento y todo eso. Vamos a hablar un poquito de las columnas Sí, porque- controversiales. Oye, aquí Charlie- tenemos varias. Ay, aquí no. tenemos varias que Reciente. se hicieron. No, Bueno, yo no tengo reciente. tenemos yo, desde lo de Alexa, ¿verdad? Sí. Que hiciste una que igual el izquierdo o la derecha fue algo más humano que otra cosa también. Pero vamos a hablar un poquito de la de Eliezer. Y todavía lo veo que a veces va al programa y todavía tiene ese back and forth contigo. ¿Cómo es esa relación con Eliezer Molina ahora mismo? Ninguna. Alex. No, yo terminé el live el otro día de él que hizo a las 2 de la mañana allí bien folclórico. ¿Tú estabas por ese live? No. Estaba en un ambiente tropical. No. Estaba- No, mira. Que la Sinfónica lo iba a contratar de la nota que tenía. Eliezer es un Manuel Natal, desde mi punto de vista. ¿Cómo saca 70,000 votos la gente escribiendo su nombre? Es un fenómeno. Sí, y te voy a decir más. Eliezer Molina, para las próximas elecciones, yo estoy seguro que va a correr, pero no va a correr independiente, ¿sabes? Va a correr con su fotografía, branding. ¿sabes? Él se va a preparar. Él es un branding. Es mi impresión. Él Él es un branding, sí, es un sin branding. duda Él es un alguna. branding. Personal. Pero él va a correr y va a sacar más. Sí. Va a sacar mucho más votos de los que... yo creo que él también un poco se ha moderado. Sigue siendo el Eliezer en las redes sociales, pero su participación en la política, en el Senado, creo que muchas personas lo ven como esta figura, este personaje de redes sociales, pero al mismo tiempo, cuando tú lo ves actuando en el Senado, pues dicen, pero fíjate, él actúa así en redes sociales, pero mira, aquí él sabe, trae planteamientos Y hasta ahora no ha válidos que tenido- los trae. Yo no, ¿sabes? o sea- Yo no puedo ser mezquino y porque no tenga ninguna relación con él o porque él se ponga con las inmadureces y las niñerías de poner sobrenombre. Uno deja de reconocerle lo que pueda hacer su aportación. ¿Verdad? Para algunos aportación, para otros no, pero algo él hace allí. Y yo creo que su participación en el Senado ha sido muy positiva para él y muy beneficiosa al punto de que estoy seguro que va a correr en las próximas elecciones, va a correr como candidato independiente, pero no por nominación directa, y va probablemente a duplicar los votos. Yo soy los que pienso que... Porque todo el mundo esperaba... Chacho, él y Tommy van a estar... Yo soy los que pienso que ellos se sentaron. Yo estoy de acuerdo. Y dijeron... Ok, vamos a aprender a convivir. Vamos a Y deponer Tommy las le dijo... armas. Estas son las reglas. Tú puedes hacer esto, yo puedo vivir con esto. Y él le dijo... Yo puedo hacer esto. Ok, ¿estamos de acuerdo? Ok. Porque en la primera sesión... Tommy lo reconoce. Y lo dice. Miren, sea lo que sea. No, está el Aquí video una persona que nosotros pusimos el video Aquí una persona... obviamente el presidente hace eso con un protocolo y es una cordialidad que debe haber en el hemiciclo, pero él va y le da la mano No, y ya lo dice. sabes. Mira, Sí, aquí una pero persona que hay- 70,000 personas escribieron su nombre. Ahí yo estoy totalmente de acuerdo que hubo algún Sí. tipo de reunión, Sí. de diálogo, de intercambio, porque no solamente Tomás, o sea, Eliezer Molina, las barbaridades que decía de Gregorio. Tomás Rivera Chats y hoy día Nada. calladito. Bueno, él lo acusó. No dice absolutamente lo acusó nada. De que fue que Del lo trataron de matar. tiroteo, sí, El sí. tiroteo. Correcto. Así Cosas que serias, sí, yo creo que que son sí, yo creo cosas que sí. serias. Pero, ¿verdad? Pueda estar uno de acuerdo con él o no. Yo creo que su paso por la política va a ser más allá de 4 años.
Mira, interesante porque nosotros pues somos bien usuarios de inteligencia artificial. Y de hecho, esto que estamos hablando de las columnas, yo fui a ChatGPT, me senté un rato a hablar de ti. Pero usted, ¿cómo se llama, Wilfredo? El Deep Search. Deep Search. Que ya lo tienen varios. ChatGPT empieza por DeepSeek, los chinos. Ajá. Cuando los chinos sacan eso, acá Sam Altman de OpenAI, que es ChatGPT, dice, espérate. Y lo saca, ya Grok lo tiene, y lo tiene Perplexity, básicamente todo. Que básicamente lo que hace es, te busca más sources, más fuentes. Así y te puede estar media hora buscando. Y media hora viene y te tira un reporte completo. Y yo le pregunté, búscame las columnas de Alex Delgado más controversiales en términos... Entonces me preguntó, ¿en qué línea? Pues rápido te hace preguntas y dije, mira, política, básicamente, negocios. Pero, o sea, tuve esa conversación con él. Y entre las que salió, que ya Wilfredo mencionó, una de las que me sacó... Obviamente sacó varias de Bad Bunny que has escrito, pero me sacó una de Molusco. Y se titulaba Los Dos Moluscos. 19 de septiembre del 2024. Ajá. Esa fue ChatGPT puso... Me dijo que esa era una de tus columnas más controversiales. Háblame de esa columna, porque la recuerdo. Obviamente, recuerdo la interacción que tuviste con Molusco en Pelotadura. Recuerdo esa parte después de las redes sociales que hubo. Más él que tú eres muy elegante siempre en tus redes sociales. Sí. Donde básicamente él fue allí, se sentó, todos parecían panas y después con las redes sociales empezó a tirarte. Háblame de esa columna y también habla de las columnas de Bad Bunny. Porque obviamente tuvimos el fenómeno Bad Bunny, no lograron lo que él buscaba, pero obviamente fue un movimiento político. Yo sé lo que pienso que Bad Bunny es un movimiento político. Háblame de esas esas columnas de Bad Bunny y la de Molusco que escribiste. Sí, yo conozco a Jorge Pavón, Molusco, hace 20 años. Iba a la casa de Molusco a hacer trabajamos juntos. Molusco, cuando mi niño cumplió años, mi hijo, era un niño, o sea, Molusco fue al cumpleaños de mis hijos, wow. O sea, teníamos y tenemos una excelente relación. Hace unos días estábamos hablando de la carrera de Jaume y me envió un mensaje. Obviamente yo le escribí precisamente de la carrera de Jaume y él me contestó, pero dentro de su respuesta me dice, mira, Alex, no te había querido escribir nada esperando que bajaran las aguas de la situación del cáncer, pero me dejó un mensaje bien importante para mí, al cual le agradezco. Qué bueno. Y siempre hemos tenido una extraordinaria relación. Podemos pensar distintos en muchas cosas, en otras estamos totalmente de acuerdo, por lo menos yo estoy totalmente de acuerdo con muchas de las cosas que él dice. Pero en ese entonces esto surge porque él va al programa a Jugando Pelotadura. Él hizo su participación, yo hice las preguntas, todo corrió súper. Yo no sé si fue antes o después del segmento, pero él cruza, nos damos un abrazo, ¿cómo está? La familia, todo esto. Y súper cool. Y entonces 2 días después, yo escribí una columna sobre, yo no sé si fue sobre Juan Dalmau. Sí, la de las camaradas. Y entonces pues Molusco se incomodó, se molestó por la columna que yo había hecho de Juan y pues prácticamente me ataca en sus redes sociales, que yo era un cargamaletas del PNP, que yo era esto, que yo era lo otro. Y entonces pues yo quedé un poco confundido, porque decía, pero hermano, mis posturas no son nuevas. Mis posturas han sido de toda la vida y él las conoce. ¿Por qué específicamente cuando toco este tema así o toco a Juan Dalmau, pues sale como un león a defender a Juan y atacarme a mí? Y pues por eso planteé en la columna que, ¿sabe? 2 moluscos, el día que me saludó y me abrazó y todo, y entonces 2 días después el otro molusco. ¿Reaccionó en privado contigo después de esa columna? No. Yo sé que él reaccionó a la columna, pero ¿sabes? Yo no escuché su reacción y no quise escucharla tampoco, porque para mí ya con la columna yo le había contestado y ahí quedó todo. Entonces si yo me ponía a escuchar la reacción de él, pues probablemente lucha, como dicen me iba a volver a contestarle y con Molusco yo no iba a entrar en este intercambio y no quería tampoco que la gente
fuera a pensar que, ¿sabes? Que es parte de un espectáculo o que tenemos un deal de Sí. que vamos a Eso entrar es lo a esta que guerra, esto porque como eso la se lucha da. libre. Sí. Eso se da. Cuadran esas peleas para hacer engagement y likes y reach. Como y el todo ese tipo reggaetón, de ahí cosas. viene el collab. Ya yo dije lo que iba a decir y entonces no voy a escuchar lo que reaccionó mi columna porque me va a dar con contestarle. Así que pues decidí no escucharlo, pero recientemente hemos dialogado y cuando surgió lo mío, lo del cáncer, Lo vamos a hablar ahora. él me dejó un mensaje que yo valoro mucho, aprecio mucho Qué bien. y no nos hemos visto, pero próximamente cuando lo vea, pues le daré un abrazo de agradecimiento Amén. por el mensaje que me dejó. Vamos a hablar de eso, Alex. Obviamente, pues, hay que hablarlo. Un tema Bad más Bunny. serio. Bad Bunny. Bad Bunny. Bad Bunny. Bad Bunny Maduro. Tiene una Básicamente- pregunta de Bad Bunny Maduro. Mano, yo he escrito tantas Hay una, mira, la columna es bien interesante. Pero yo creo, yo no sé si fue la de las elecciones. Pues yo escribí una Maduro y columna- Bad Bunny el 5 de septiembre del 2024. No, pues esa no fue la de las elecciones. Esa fue antes de la Fue de los justo dos antes de las moluscos. elecciones. Tengo que repasarla. Interesante, o sea, porque te digo, estuvo pensando y empezó a sacármela. Y yo dije, mira qué interesante. Entonces uno recuerda, porque yo la leo todas. Yo, mira qué bien, o sea, que identifico. Oye, no sabemos si quizá la identifica más porque reconoce el branding Bad Bunny y Probablemente. automáticamente el algoritmo lo va a jalar. Y Bad Bunny, o sea, Alex, o sea, tú que has pasado tanta campaña electoral, tanto evento, que has estado con tanto político, ¿cómo, Alex Delgado, de tu faceta periodística, viste este movimiento Bad Bunny desde que empezó, explotó los Billboard y trató de mover gente a una elección, a ese cierre de campaña tan complicado que yo sí lo que pienso que Juan, la única oportunidad que tenía en el cierre de campaña, ahí se fue? ¿Cómo tú lo viste? O sea, ¿te sorprendió ver ese movimiento o es algo que ya tú como periodista esperabas? En algún punto esos movimientos van a llegar a Puerto Rico. Bad Bunny es una figura cuyo talento es el mercadeo. Paren de contar. O sea, tiene un buen equipo de mercadeo, tiene un buen equipo creativo y ese es su fuerte. Ciertamente es un artista importante en términos de la cantidad de seguidores que tiene, no solamente en Puerto Rico, sino a nivel mundial. No obstante, al él incursionar en la política, pienso que él entendió que su poder de convocatoria era tal que él podía llevar a Juan Dalmau a ganar las elecciones. Él pensó que con sus convocatorias él iba a sacar a esos jóvenes. Entonces, ¿tú crees que se lo votar. creyó? Yo creo que sí. Yo Me la creo que llevo. sí. Se lo creyó tal al Yo creo punto que sí. puso su dinero where his mouth Puso is. dinero, ¿sabes? Tú no pones tu nombre, que es un nombre, una marca mundial, a correrte un riesgo de coger un golpe político, y lo cogió. Yo creo que ese golpe está ahí. Creo que un mes después, con lo del disco y la Sanse y esto, pues un poco borró el mal sabor que le dejó su experiencia política. Creo que sí se vivió la película de que él podía que su afectar poder una elección completa. podía llevar a Puerto Rico a ganar una elección. Y podemos decir, bueno, pero Juan llegó segundo. ¿Y realmente fue porque Bad Bunny intervino? ¿O fue por un descontento de una ciudadanía, de un candidato? O sea, porque el que piensa aquí que Juan Dalmau llegó segundo por Bad Bunny le está restando mérito a Juan Dalmau como Juan llegó figura política. Juan llegó segundo primero porque obviamente trae es esa una masa figura Victoria política, Ciudadana y- Es un partido popular débil también. Partido ¿Sabes? Popular Hay, débil, hay seguro. muchas cosas, pero no fue Pero llegó a porque su Bad ceiling. Bunny. Y no solamente Bad Bunny, aquí hubo distintas figuras públicas que se unieron a esa corriente. Juan- Y a pesar de que se unieron todas esas fuerzas, como quiera. no, Y ¿sabes? Juan hizo una buena campaña. Ganó Juan- Jennifer González. Molusco, Jorge Pavón fue uno también. Sí, pero creo que todos, después del resultado de las elecciones, como dijeron, esto no es tan fácil como uno No, pensaba. no. Así que, No, pero nada, yo creo que esa experiencia está ahí. No estoy tan seguro, claro, estamos todavía a 3 años de las elecciones, no estoy tan seguro de que vuelvan a involucrarse como se involucraron en Yo sí estas lo que elecciones. pienso que esta fue la última elección de esa forma y que la próxima elección volvemos a PNP contra Popular.
Y con un Partido Popular mucho más fuerte. Oh, sí. Y con un candidato Oh, que, ¿sabes? Fue la persona que más votos cogió, sea lo que sea. Exacto. Yo De creo todas las que el partidas, de PNP todo. la va a tener bastante Sí. difícil para las Así próximas mismo. elecciones, pero vamos a ver qué pasa. Alex, vamos Bueno. hablando. Sí. Vamos a algo más serio. Obviamente, Alex, compartiste hace poco el diagnóstico de Sí. cáncer. Ya sabemos que en tu familia no ha sido la primera vez. ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo se siente también tu familia? Obviamente eso son cosas un poquito más privadas, pero pues estamos aquí para hablar de esto. ¿Cómo ha sido estas últimas semanas? Estas últimas 2 semanas, por lo menos al momento que estamos hablando hoy, yo hace 1 semana y media que tomé mi primer tratamiento de quimioterapia. La semana fue, para mi sorpresa, ¿verdad? Bastante bien. Quizás un poco más de fatiga, pues caminar, no sé, un poco más rápido, pues me fatigo más rápido. Dolor de espalda me dio también, pero más allá de eso no sentí. Claro, obviamente es un día de tratamiento. Ahora próximamente comienza la parte fuerte del tratamiento, que son 5 días consecutivos, 24/7 conectados Wow. a quimioterapia. Y pues ahí ya veré cómo responderá el cuerpo. Pero estoy bien positivo. Tengo muchas ganas de pelear la batalla y de ganarla. Amén. Así que esa es mi mentalidad. Es un cáncer, ya quisiera uno, ¿verdad? Que fuese un cáncer donde puedan operar y extraer el tumor maligno y coger algo de tratamiento y seguir caminando, pero no es así. Me tocó un cáncer bastante agresivo en estadio 4, pero eso no me desanima. No he llorado tanto como quizás uno pudiera pensar, pero desde que me diagnosticaron, ya desde el día antes yo veía que algo venía, porque yo llego al hospital por un dolor de pecho y entonces al final del día, oye, el dolor de pecho fue real. Y yo creo que fue... O sea, estabas de maratón. Yo corrí San Blas el domingo. Wow. El peor maratón para correr. Es un medio Bien maratón, Ese es el pero peor. es... Mi papá ha corrido 5 veces en Nueva York. 5 veces. Pero que el tramo. Y siempre va a decir, Nueva York es un maratón completo, Sí. que la peor experiencia es correr San Blas y pero la mitad. yo corrí un full maratón en enero. ¿Cuál corriste? ¿Guadalupe? No, al de Tuabaja. Ok. La primera edición del Tuabaja Maratón. Y en San Blas yo lo sentí. No, San Blas, el ajojillo. Eso es horrible. Es bien fuerte. Entonces llego al hospital por un dolor de pecho, que al final del camino entienden los médicos que pudo ser una reacción del esfuerzo extremo Sí. al que yo me expuse físico en San Blas, la temperatura, esa recta final, que yo eché el resto sin poder. Todavía la salida es la misma que con la primera cuesta de las calabazas aquellas. Ajá. Esa sí es la salida del San Blas. Sí, en el... Eso arranca y está en la cuesta de las calabazas. Sí, que es así. pero la cuestión es que ese evento se dio domingo, lunes estuve bien, martes en que me levanto con un dolor de pecho que terminó en el hospital. Okay. Esa tarde me hacen un CT scan de pecho y ahí es que entonces en parte de la imagen sale un pedazo del hígado y entonces ahí es que ven lesiones y cuando me hablan de lesiones y yo veo la cara de los médicos, estaba mi hijo mayor, Julián, y el doctor dice, ¿puedo hablar delante de él? Y yo le dije, sí. Y ya eso me estaba dando indicios de que había algo. Me hablan de las lesiones, al otro día entonces me hacen un CT scan abdominal y ahí fue que entonces vieron en efecto el hígado estaba metastizado, había una masa, o hay una masa maligna en el intestino delgado, se biopsia y más adelante con el PET scan y la biopsia y todo eso, pues ya se tiene un panorama más claro, es un sarcoma, soft tissue sarcoma, que es un cáncer raro, agresivo y resistente al tratamiento. Alex, Al tratamiento científico. Claro. Pero al espiritual y la fe, mira, no hay cáncer que valga contra la fe que uno pueda tener.
Amén. y el poder que tiene Dios de sanar. Y siempre has sido creyente. Siempre he sido creyente, pero no he sido esta persona espiritual que estoy con la Biblia debajo del brazo, Sí. que estoy Dios te bendiga. Y no soy esa persona. Claro. No soy esa persona, pero sí, obviamente cuando tú recibes una noticia como esta, tú te aferras a Dios. Lo que te queda es Dios. Bueno, yo recuerdo cuando, Claro. quiero agradecer la extrema confianza que me escribes antes que saliera la noticia. Correcto. Me acuerdo que estoy en mi apartamento llegando y me acuerdo que estoy llegando esos días que uno llega con 1000 cosas en la mente. Ujú. Y cuando veo tu mensaje, me quedé, o sea, no te tuve que llamar. Y bueno, mi primer eso tienes que hablar con mi suegro, es la persona que sé que te puede ayudar. ¿Cómo? O sea, soy yo Yo que hablo cojo... con él 2 veces. Mira para allá. No, mi suegro es un tipo, en verdad, Don Nolito, que de San Sebastián es impresionante y en verdad que es una persona bien especial. Porque ha vivido mucha y en verdad que es otra cosa. En verdad que lo quiero en el alma. Y he visto cosas que ha hecho que son, wow, impresionantes. Pero fui yo y tomé una noticia y siento por ese segundo, todo lo que yo estaba pensando a mí se me fue. O sea, ¿cómo tú? O sea, porque es como dice Wilfred, la segunda vez bien cercana que tu familia pasa, porque tu esposa recientemente también lo tuvo. O sea, ¿cómo? ¿Cuánta Mi fortaleza? mamá, mi esposa y Ferdinand, que es como Ferdinand, hermano. y Son cercano. 3 personas. ¿Cuál es ese mindset ahora mismo, Alex, en tu vida? Yo estoy pensando en salir de esto. Amén. Si tú me dices, ¿te preocupa algo? Que claro que me preocupa Sí. salir de esto. Ujú. Es natural que por más fe que uno tenga, esperanza y todo, lleguen momentos donde ¿sabes? Te preocupa y dices, caramba, será la voluntad del Señor que yo sobreviva a esto. Pero tengo la fe y la esperanza de que ese es el plan de Dios, que me va a sanar y yo voy a ser testimonio de un milagro, testimonio del poder de su palabra. Así que en ese aspecto, en un mes prácticamente que llevo de diagnóstico, si soy una persona más aferrada a Dios de lo que era hace un mes y medio, 2 meses atrás, pues, ¿sabe? Como te digo, uno tiene que buscar paz mental, espiritual, y eso no te lo va a dar la ciencia. Ujú. La ciencia me va a dar el tratamiento para combatir el cáncer, pero la paz mental, la paz espiritual que tengo no tiene otra explicación que no sea Dios. Por lo menos así, no es que lo veo, es que lo siento. Amén. Porque yo desde que me diagnosticaron, te digo, cuando la doctora me está hablando en términos médicos y ella decía la masa maligna, y yo decía, ¿sabes? Háblenme claro, tengo cáncer. Y me dice, sí, eso es cáncer. Y yo, ok, pues continúe. Y la escuché, se fue la doctora, le agradecí, ¿verdad? Que pues, ¿sabes? Me diera la información. ¿Y tu hijo cómo lo tomó en ese momento? Ellos lo tomaron, obviamente les choca, pero tranquilos porque me ven bien, porque me ven tranquilo. A mí, a mi esposa, cuando la doctora sale, pues mi esposa y yo lloramos los dos, pero fue algo bien, bien breve. Y luego de liberar esa emoción a través del llanto, que fue, y te repito, un periodo bien corto, no fue que estuvimos ahí llorando toda la noche, nos quedamos los dos en silencio. Me imagino que por ella pasaban 1000 cosas por su mente, por la mía también. Ella muy hábilmente me decía, ¿estás bien? Háblame, ¿qué sientes? ¿Qué piensas? Y yo, nada, tranquila. Pero ciertamente uno está pensando en qué va a pasar, qué me va a pasar, qué le va a pasar a mi familia, qué voy a hacer con el trabajo durante el tratamiento, con mis responsabilidades económicas. Pero como son cosas que tú no tienes respuesta en ese momento, pues, ¿sabes? Pierdes tu tiempo pensando en eso. Así que bloqueé y nada, me encomendé a Dios. Esa noche dormía, me despertaba, pero no era que me despertaba abrumado o llorando ni nada, ¿sabes? Simplemente pensaba, bloqueaba los pensamientos negativos, que creo que es cuando más
te vienen pensamientos negativos de que pueda pasar lo peor, los bloqueaba y nada, y cogía el sueño y seguía. Y te digo, les digo que yo, desde el día que me diagnosticaron hasta el día de hoy, duermo bastante bien. Amén. Que esa es otra, ¿sabes? Señal de la paz que tengo. Claro. Duermo bien, ¿sabes? Casi todas las noches me levanto, voy al baño, me acuesto y sigo durmiendo y me levanto a las 5 de la mañana, llego a Noti1 a trabajar, estoy trabajando en Noti1, salgo, hago una que otra cosa, llego a pelotadura, salgo de pelotadura, llego a mi casa, me baño, me acuesto y a dormir hasta el otro día. Así que pues esa es la manera de manejarlo. Yo sé que no todo el mundo, ¿verdad?, tiene la misma condición emocional y mental para manejar una noticia como esta, pero lo más importante es bloquear en la medida que puedan los pensamientos negativos y confiar en Dios, confiar en Jesús, confiar en la Virgen, que son quienes te van a dar la fortaleza física y emocional para al final del camino pasar este maratón de la manera mejor que se pueda, ¿verdad?, para al final salir victorioso. Amén. Y dicen que Dios no le da a uno cruces que uno no pueda cargar. Y yo creo que diste en el clavo en cuestión de la mente. Yo creo que si tú eres maratonista, has podido tener una carrera increíble en todo lo que estás haciendo, esto es un paso más a ser el nuevo Alex que salga de todo esto. Mi gran amigo Robbie Draco, que de esto pues ha pasado por esto un par de veces. Sabes que yo creo que lo más importante aquí es como mantenerte como estás con Dios y mentalmente, tú sabes, positivo. Y estamos confiados en que vas a salir bien de eso. Amén. Gracias, sabemos que sí. Amén. Sabemos que sí. Bueno. Ese es el mindset que uno tiene que tener en la vida. Y de eso se trata. ¿Sí? Oye, y te digo, yo he procurado incluso que nada de proyectos nuevos que estaba trabajando, como lo de News PR, yo llamé a uno de los ejecutivos de la empresa cuando estaba en el hospital y le expliqué. Y me dice, no, tranquilo, atiende eso primero, cuando tú tengas break hablamos, si es que hay que hablar, pero ni te preocupes. Y yo tengo 20 columnas escritas, tómalas aquí. ¿Sabes? Y yo le dije, no, es que no es eso, es que yo voy a seguir trabajando porque yo necesito ocupar la mente. Y yo sigo yendo a Noti1, sigo yendo a pelotadura. Ya próximamente pues me van a notar mi ausencia, quizás por periodos de una semana, porque ahora empieza un tratamiento donde son 5 días consecutivos, donde voy a tomar tratamiento y no puedo ir a trabajar. Y luego viene una semana de descanso, luego viene un día de quimo, luego vienen 2 semanas de descanso, luego vienen 5 días, y así va a ser un trayecto bastante largo. El pronóstico, un ciclo es como de 3 a 4 semanas y son 17 ciclos. O sea que estamos hablando de que esto es un tratamiento que se estima que pueda durar de 1 año a 1 año y medio. Es largo, una carrera bien larga. Pero nada, yo no, ¿sabes? Ciertamente da ansiedad. Da ansiedad, ¿sabes? Uno es humano. Seguro. Pero esa ansiedad yo la manejo, como les digo, rezando, orando, pidiéndole a Dios, escuchando mensajes y leyendo mensajes que me envían el Padre Orlando, que es mi amigo, mi hermano y uno de mis guías espirituales, el Pastor Jerry Rodríguez, el Pastor Jesús Manuel Torres desde Orlando, y distintas figuras, el Pastor Otoniel Font, que me envían mensajes, ¿verdad?, con frecuencia. Y esos mensajes, aparte de los de las amistades, compañeros de trabajo, me mantienen. Y menos que en la calle la gente ha sido bien. Eso es Harry, eso es una cosa que yo vi que Ferdinand lo vivió. Y en este caso que lo estoy viviendo yo, es una emoción indescriptible y es de las mejores medicinas que uno pueda recibir para mantenerse en pie de lucha. Es eso. Yo he estado en la calle y se han parado gente a bajar el cristal y tranquilo, Alex, todo va a estar bien. Estoy en un restaurante, se me acercan, me dicen que están orando por mí. Hay amistades que me han llamado, mira, estuve en una misa y de momento estaban habían ofrendado la misa por ti, no sabemos quién fue.
O sea que incluso gente que no conozco en distintas partes del Puerto Rico están, ¿verdad?, ofreciendo servicios religiosos para orar por mi salud. Bueno, en Pepino, yo decía a mi suegro, ya lo hicieron Sí, el pasado domingo. sí, lo agradezco mucho. De Sí. hecho, con él fue de los primeros también que hablé. No, yo cuando Alex me escribió, lo único que me vino a la mente, tienes que hablar con Don Nolito Méndez. Sí. Es la persona que tienes que hablar porque realmente da paz. Hace unos días en el gimnasio donde yo voy, Yo iba a la ahora barrio, no puedo ¿verdad? ir, Barrio 13. ¿Sabes cuánto yo duré en Barrio Santurce. 13? Como 2 semanas. que tengo un amigo en común, Rafa Dispiao. Sí, mi vecino. Rafa es mi Rafa fue hermano. que me llevó allí. Sí. Y Rafa me levantaba porque es mi vecino del frente. Y ¿sabes? después Rafa te es llevó mi vecino del frente. ¿Cuándo Y me te trajo llevó la vuelta. a Boronía? Una semana. Chacho, yo, bueno, cuando yo la Me llevo a hacer soda. ejercicio y después a Boronía a comer. Entonces yo iba allí y estaba Alejandro García Padilla y Juan Carlos Pavía, que es amigo mío también. Y bueno, yo vi a Alejandro y Juan Carlos y Rafa y yo, no, mano, esto no Yo pude, no pude. llegué allí por Alejandro y por mi antiguo jefe en Guapa Televisión, Javier Mainulet. Ah, vale. Ellos dos iban a barrio y yo decía, ay no, CrossFit no. Y fui en el 2018 y dije, voy a ir un mes para probar. Y desde el 2018 hasta el No, día usted de hoy. bravo, mano. ¿Sabes qué? Esa es otra cosa importante. Las personas, ¿verdad? Todos estamos expuestos al cáncer. En mi caso, me han dicho que como yo he estado entrenando para correr Ok. y también yendo al gimnasio, que eso es bien importante a la hora de uno enfrentar un tratamiento como la Seguro. condición física. Pero Y eso lo digo cuerpo para los que nos aguanta. estén viendo, Seguro. como les repito, todos estamos expuestos Todo el mundo. a esta condición y en la medida que ustedes puedan tener un mejor estilo de vida, alimentación, hacer ejercicio, para una situación como esta, Dios los proteja ¿verdad? Y no caigan en esto, pero si pasa y usted está en una buena condición física, pues ya ahí usted tiene 1% de la batalla adelantada. Yo corté el alcohol, básicamente. Algo que me ayudó mucho. Eso es importante, Me siento ¿sabes? súper bien. Wilfredo Eso es sabe. importante. Si me doy algo es bien poco, pero ya el Harry de antes is gone. Y me siento mucho más responsable. Nosotros en mi casa. corríamos juntos. Sí, Así sí, que sí, sí. hay que en verdad, volver. Hay que volver. Y el cortarlo me ayudó bastante. Me ayudó a centrarme, a hacer mejores decisiones. Así que Y físicamente uno Se se, siente, sí, distinto. no, y uno Y se acuerda, mentalmente ¿no? más claro. No. Sí. definitivamente. Bueno, ha sido tremenda conversación, Alex. Un placer. Y sabemos que vamos a tener varios episodios más Amén. contigo, si Dios quiere. Sin duda alguna. Y sabemos que vas a salir súper bien de todo Amén, por amén. ese mismo mindset Amén. y esa misma fe que tienes. Así que gracias, Gracias por todo. por aceptar la invitación. Sí, un gran a honor, ustedes. en verdad. Y cuando quieran invitarme, aquí voy a estar. Amén. Cuando termine el tratamiento y ya estemos libres de cáncer, aquí vamos a estar. Amén, así Ahí vamos a está, estar. ya Ahí está, lo apuntamos. En otro episodio más de Mindset Hub.